Muy buenos días, apreciados hermanos. Tenemos una tarea para pensar profunda en esta mañana. Lástima el poco tiempo que tenemos. Pero permítame comenzar aquí con una sentencia de la hermana Huay. Y antes, escuchen lo que dice la hermana Huay. Estamos en el tiempo de esta apostasía. Ella está citando 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y agrega a continuación, estamos en el tiempo de esta apostasía. Se hará todo esfuerzo concebible para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de medio siglo. Vamos a orar. Inclinemos el rostro para la oración. Amado Padre, enséñanos el momento en que estamos viviendo. Enséñanos tu voluntad expresada en tu ley, en tu palabra revelada. Amado Padre, no permitas que nosotros participemos de esta apostasía. Permítenos que nosotros estemos en la experiencia del sellamiento. Lo suplicamos, te lo agradecemos, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy leyendo del libro Mensajes Selectos, tomo 3. Mensajes Selectos, tomo 3. Y agrega que además de lo que ella anuncia que estamos en el tiempo de apostasía, ella también dice el mayor peligro, lo que más yo debo de temer, lo que más nosotros, yo voy a decir una palabra aquí, como adventistas del séptimo día, si tú eres adventista del séptimo día, lo que tú y yo debemos más de temer. Yo voy a leerlo. Página 456 de Testimonios Selectos, tomo 3. Os instamos a considerar este peligro. Lo que más debemos temer es el cristianismo nominal. Lo que yo más debo de temer si soy nominal. Cada uno de nosotros sabemos dónde está. Si es nominal, si profesa nada más, o si somos y vivimos esta verdad. Porque es tiempo de vivir. Es tiempo de vivir. Es tiempo de ser. Siempre ha sido tiempo de ser. En esta mañana voy a permitirme a dos verbos.
voy a remitirme a dos verbos. Y antes de mencionar esos dos verbos, debemos pensar en lo siguiente: la soberanía de Dios. Yo no sé si tú has reconocido al Señor como soberano. Yo no sé. Cada uno de nosotros debe saber si ha reconocido al Señor como soberano o el Señor es simplemente algo que decimos. Algo que decimos que hay un creador, que hay un Dios en los cielos. Pero entre decir y saber que Él es soberano hay un abismo. Hay un grande abismo. Los nominales tienen conceptos de Dios, pero no es el soberano de sus vidas. El Estado laodicense habla de Dios, pero no es un soberano en la vida del laodicense. En Daniel, ese soberano era una realidad en su vida. En José, ese soberano era una realidad en su vida. En Elías, ese soberano era una realidad vivencial en su vida. En nosotros, los que esperamos la experiencia del sellamiento, ese soberano debe ser el que dirige tu vida, el que guía tu vida, el que sostiene tu vida, el que es providencia en tu vida y finalmente va a ser resurrección en tu vida. Muy importante estas cosas. Los dos verbos del soberano que tú debes de haber ya experimentado y que debes de estar bajo esa experiencia. Los dos verbos del soberano del universo sobre esta tierra y sobre esta historia de pecado. Los dos verbos son permitir e impedir. Son los dos verbos que Él ha permitido en tu vida, que Él ha permitido en este mundo, que Él permite en esta historia de la tierra y su final escatológico, y al mismo tiempo que Él ha impedido, en tu vida y que Él ha impedido en la historia de pecado de este mundo y de esta tierra. La mejor ilustración que tengo para eso es el libro de Job. La mejor ilustración que tengo para esto es el libro de Job. Interesante el libro de Job, porque el Pentateuco no dice del libro de Moisés. Los 5 libros que escribió Moisés tienen diferentes nombres: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero este libro, que no lo escribió Job, es el libro de Job. Y este libro no lo escribió Job. Para mí este detalle es muy interesante en la Escritura. Un libro que solamente habla de Job, pero que Job no lo escribió, ni tuvo la intención
de que su biografía estuviera consignada en el canon de las Sagradas Escrituras. Pero el libro de Job es una historia que manifiesta claramente la soberanía de Dios. Y no solamente la soberanía de Dios, sino el trabajo de Satanás, el trabajo de Lucifer encarnado en esta historia de pecado, en contradicción de la voluntad divina y la soberanía divina, tipificando este libro el conflicto de los siglos en la experiencia de una persona que según el Señor era justa, era perfecta en todos sus caminos. Quien declara eso de Job es el mismo Señor. Y a quien se lo declara no es a un personaje humano, sino que se lo declara y se lo anuncia y denuncia el carácter de Job, lo denuncia frente a Satanás. Muy interesante esta historia. Y esta historia se puede convertir en un símbolo de lo que será tu vida, de lo que será nuestra vida, si nosotros no somos apóstatas, si nosotros no somos nominales y si nosotros estamos en la experiencia de un remanente final conforme el Antiguo Testamento habla de remanente o conforme el Apocalipsis habla de remanente. Me gustaría hacerles una pregunta muy solemne y muy reverente. ¿Tú eres profeso? ¿Nosotros somos profesos? ¿Nosotros somos nominales? Porque, repito, la sentencia aquí del Mensajes Selectos tomo 3, os instamos a considerar este peligro. Lo que más debemos temer es el cristianismo nominal. Lo que yo más debo de temer es si mi cristianismo es nominal. Es el mayor peligro que tiene el pueblo de Dios en este tiempo que el apóstol Pablo denomina tiempo de apostasía. Y que la hermana White dice, estamos en el tiempo de esta apostasía. Pregunto, ¿tibieza es apostasía? ¿O tibieza es victoria sobre el pecado? ¿Tibieza es el vestido blanco? ¿Tibieza es la unción con el colirio? ¿O tibieza es apostasía? Yo me hago esa pregunta a mí mismo y te la hago a ti. Y estamos viviendo en un tiempo en que el Señor va a permitir y al mismo tiempo el Señor va a impedir. Y tengo una pregunta muy íntima en esta mañana, en tu vida personal.
En el laboratorio de la salvación de tu vida, en el laboratorio de la salvación de nuestra vida, ¿qué le hemos permitido al soberano hacer en tu vida, hacer en nuestras vidas? ¿Le hemos permitido que Él salve? ¿Le hemos permitido que Él intervenga? ¿Le hemos permitido que Él santifique? ¿Le hemos permitido que Él escriba su ley en la mente y en el corazón y la sella ahí? ¿O no le hemos permitido eso? Las Escrituras hablan de que el soberano no hace nada sin consentimiento a un pecador. El Señor Jesús dijo, si tú quieres venir a mí, el Señor trabaja bajo el principio del consentimiento en salvación, porque Él sabe qué fue lo que creó. Y Él sabe que a las criaturas que Él creó en su imagen y semejanza, no las puede forzar, no las puede obligar. Él creó a los ángeles, Él creó a los querubines y a los serafines en la misma manera que Él creó al hombre, tu vida y mi vida. Él nos creó para nosotros ser una copia de la imagen y semejanza de Él. Los ángeles en los cielos son un trasunto de ese carácter y obedientes a su ley. En esa misma manera nos creó a nosotros para ampliar el cielo y nos creó con esa facultad de responder a Él solamente por afecto, solamente por cariño. La respuesta ante ese soberano es solamente una respuesta de amor. No tiene nada de fuerza ni de obligación. Y por eso el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, utilizó ese sí condicional. Si tú quieres venir a mí. Si Pedro quería venir a Él. Si Mateo quería venir a Él. Y recuerden, Judas se agregó. Judas se añadió a sí mismo a ese grupo. Y eso es muy importante para nosotros en la experiencia personal tuya y en la experiencia personal mía. Nos ha llamado el Señor para que Él escriba su ley en cada corazón, en cada célula, en cada neurona de tu vida. Tú lo sabes. Le he permitido al Señor que Él haga ese trabajo en nuestras vidas. Voy a leer aquí de Mensajes Selectos, tomo 3, la página 446. Voy a leer estos dos verbos. Aquí dice lo siguiente, página 446. Cuando Cristo venga por segunda vez, el mundo entero estará representado por dos clases. Cuando Cristo venga por segunda vez, el mundo entero será representado por dos clases, los justos y los injustos. Antes de la gran señal de la venida del Hijo del Hombre, habrá señales y maravillas en los cielos.
A continuación, escuchen el verbo permitir. Ya el Señor ha permitido que algunas gotas de las copas de la ira de Dios cayeran sobre tierra y mar, las cuales afectaron los elementos del aire. Las causas de estas condiciones anormales están siendo investigadas, pero en vano. Muy interesante para mí esta declaración de la revelación de la inspiración profética. Las causas de estas condiciones anormales están siendo investigadas. Y hay una coma. Y después de la coma, la inspiración dice que estas cosas que están siendo investigadas son en vano, pero en vano. A continuación, la inspiración utiliza el otro verbo, impedir. Estoy haciendo énfasis en dos verbos, que son acciones del soberano. Son acciones del omnipotente sobre esta tierra, sobre esta historia de pecado, que sabemos por lo menos teóricamente que está próxima a ser concluida. Y que tú y yo debemos de estar en uno de los dos grupos, justos o injustos, nominales, apóstatas o sellados, elegidos, señalados para ser vestidos con el vestido blanco y ungidos con el colirio del Espíritu. Leo, página 446 de Mensajes Selectos. Dios no ha impedido. Es el otro verbo. En contraste con el verbo permitir. Dos verbos para mí en contraste que en la experiencia mía y en la experiencia tuya tú debes de estar consciente de eso. ¿Qué ha permitido el soberano en tu vida? ¿Qué ha impedido el soberano en mi vida? Porque cuando reviso la historia del conflicto de los siglos en esta santa palabra, eso es lo que veo. El Señor permitió en José llegar a la casa de Faraón. Pero el mismo Señor le impidió a José en la casa de Potifar pecar, caer en pecado. El Señor le permitió a José enseñar en la cárcel cuando cayó en desgracia. Y el Señor le permitió a José en ese mundo de desgracia de estar encarcelado, de ser prisionero. Le permitió al Señor ser luz, esperanza y vida a los presos que estaban en ese lugar. Y luego el Señor le permitió a José no ser ajusticiado por la justicia de Potifar. Y luego el Señor le permitió a José llegar al palacio de Faraón. ¿Qué impide el Señor? ¿Y qué permite el Señor? Y me pregunto en tu vida, ¿qué ha permitido el Señor en tu vida para llegar a conocerlo a Él? ¿Y qué ha impedido el Señor en tu vida? Escuchen lo que dice aquí. Vuelvo a repetir.
Ya el Señor ha permitido que algunas gotas de las copas de la ira de Dios cayeran sobre tierra y mar, las cuales afectaron los elementos del aire. Yo no sé si tú eres consciente de lo que está sucediendo en el mundo desde el año pasado. Y yo no sé. Y yo no sé cómo esos eventos te hablan a ti. Y yo no sé cómo estas circunstancias están sobre tu vida, permitidas o impedidas. ¿Somos conscientes? No sé. Cada uno de nosotros debe saberlo. Ya el Señor ha permitido que algunas gotas de las copas de la ira de Dios cayeran sobre tierra y mar, las cuales afectaron los elementos del aire. Las causas de estas condiciones anormales están siendo investigadas, pero en vano. A continuación, Dios, el soberano, el omnipotente, el omnisciente, el que ha querido que tú habites a su abrigo y a su amparo, el que ha querido que tú lo asumas a Él como tu socorro, para que tu pie no resbale en tierra, el que trabaja para hacer la sombra del omnipotente sobre tu vida, para que tú seas uno de los candidatos sellados y promesas de los 144,000. Él, escuchen lo que dice, Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. Repito, estoy leyendo textualmente, y ojalá que tú y yo seamos conscientes qué está permitiendo el Señor ahora y qué está impidiendo el Señor ahora para que tú y yo tengamos todavía el momento de recibir el vestido blanco y el colirio prometido a esta experiencia laodicense de tibieza, de apostasía y de muerte. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento. ¿En qué día el Señor creó el espacio? ¿En qué día el Señor creó la atmósfera? ¿En qué día el Señor permitió que el oxígeno, el aire que nos rodea, fuera creado y formado para poder traer a la vida a Adán y Eva con el privilegio de ser inmortales en esta tierra y nunca morir? Ustedes lo saben. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. El hombre mismo sufre de pestilencia. ¿Por qué? A través de esa obra del cielo que permite y al mismo tiempo impide en este conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Y yo no sé si tú eres parte de este teatro,
si tú eres víctima de este teatro, si tú como pecador eres consciente de lo que está sucediendo entre lo que el Señor permite que Satanás realice y lo que el Señor impide que Satanás realice. ¿Y dónde estás tú entre estas dos acciones del soberano, donde Él impide y Él permite? Para mí esto es demasiado solemne. Para mí esto es demasiado solemne. Escuchen lo que dice aquí en la página 473 de este mismo libro, Mensajes Selectos. Se permitirá, bajo el subtítulo La angustia que nos espera, se permitirá que los opresores triunfen por un tiempo. Pregunto, ¿se le permitió a Satanás triunfar un tiempo sobre la vida de Job? ¿Le permitió el cielo, la soberanía del cielo, la omnipotencia del cielo a Satanás que trabajara en contra de la vida, de la experiencia y del ser de Job? Escuchen lo que dice aquí Elena de White. Se permitirá que los opresores triunfen por un tiempo. El Señor está mirando con piedad, con compasión y con tierno anhelo a sus hijos tentados y probados. Este grupo de justos que están llorando, que están gimiendo, que están luchando por el vestido blanco, este grupo de justos, el Señor se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. A todos se les da la misma oportunidad que se le concedió al primer gran rebelde para demostrar el espíritu que los mueve a la acción. Es el propósito de Dios que cada uno sea probado. Es el propósito de Dios que cada uno sea probado. ¿Cómo tú has sido probado? Job fue probado en su mismo hogar. Job fue probado en su misma familia. Y el enemigo utilizó hasta a su esposa para probarlo. ¿Ha utilizado un hijo para probarte a ti? ¿Ha utilizado tu esposa para probarte a ti? ¿Tú como esposa fiel y justa, ha utilizado el esposo para probarte a ti? ¿Qué ha permitido el Señor en tu vida, en tu hogar? ¿O qué ha impedido el Señor en tu vida y en tu hogar? Ese ser bajo el cual nosotros debemos de vivir y movernos. Ese ser, ese creador, ese omnipotente del Salmo 91. ¿Dónde estás tú, mi querido hermano? ¿Dónde estoy yo, pecador, en esta experiencia del Salmo 91? ¿Le he permitido a Él habitar a su abrigo? ¿Estoy yo viviendo y le he permitido a Él que Él sea la sombra de mi vida? ¿La sombra del Omnipotente en mi vida? Para que los designios satánicos
En este momento que nos aproximamos al tiempo de angustia y al tiempo final, caigan 1000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado y a ti no te toque, ¿qué permito yo que él haga en mi vida? ¿Y qué permito yo que le impida en mi vida? ¿Cuál es mi participación en la soberanía divina? ¿Cuál es mi participación en la comprensión de la verdad, en la recepción de la verdad, en la recepción de los 10 mandamientos o en el rechazo nominal a esta experiencia de victoria sobre el pecado que el Señor ha provisto a través de su sangre? El libro de Apocalipsis todo el tiempo está hablando, aquí están los que han vencido, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, aquí están los que tienen la paciencia de los santos, aquí están los que no se van a inclinar ni ante la imagen, ni ante la bestia, ni ante ningún poder. Pregunto, ¿has experimentado tú las 2 acciones del soberano sobre tu vida? Lo que él permite y lo que él impide. Para mí esto es demasiado solemne en este conflicto de los siglos. En este conflicto de los siglos que está terminando, donde tú y yo seamos conscientes o no seamos conscientes, percibamos o no percibamos, tú y yo estamos en este drama de la escena final, para ser justos o para ser injustos, para ser apóstatas o para ser sellados, para ser profesos o ser señalados como uno de los 144,000. En este juego final de las estrategias diabólicas, dice la hermana Huay, no necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. Página 475. Los hijos de Dios, los justos de Dios, los que le han permitido al Señor que les entregue el vestido blanco, no necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre el diablo. Permítame referirme otra vez a lo siguiente. Permítame repetir este pensamiento. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios. Pregunto con solemnidad, ¿mi egoísmo ha pisoteado los 10 mandamientos? ¿Mi egoísmo, mi orgullo, mi suficiencia propia ha pisoteado el primer mandamiento? No tendrás nada delante de mí. Me pregunto a mí y te pregunto a ti, he pisoteado los 10 mandamientos, profesando guardar los 10 mandamientos, pretendiendo guardar los 10 mandamientos. ¿Los he pisoteado? Porque el primer mandamiento es el antídoto
Es el antibiótico, es la contra el egoísmo. Ese fue el mandamiento que Lucifer no pudo guardar. Ese fue el mandamiento que Lucifer pisoteó en el cielo. Y ese fue el mandamiento que Lucifer le enseñó a Adán y Eva a pisotear en el Edén. Con cuánta razón el Señor Jesús dijo, si tú quieres venir a mí, niégate a ti mismo. Niega tu yo. Niega tu deseo carnal. Niega tu egoísmo. Niega tu orgullo. Niega tu vanidad. Niégate a ti mismo. Porque el que no se niega a sí mismo pisotea los 10 mandamientos de Dios. Lucifer fue el primero que pisoteó ese mandamiento. Y de Lucifer llegó a ser adversario, Satanás, diablo, enemigo de Dios, el primer demonio en contra de Dios. Y cuando Jesús, el Cordero de Dios, vino a esta tierra a pagar la pena de mi egoísmo, a pagar la pena de mi acción de pisotear la ley de Dios, para que fuera a llegar a ser justo, limpio y puro por la sangre de Él. Él dice aquí, la inspiración dice aquí, los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Hermanos, yo pienso en esta sentencia y me pregunto, ¿cuál es el espíritu que hay en mí? ¿Cuál es el motivo que hay en mí? ¿Qué es lo que me mueve a mí en esta hora? Porque los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu, la misma motivación que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Pregunto, los que traicionaron a Jesús hace 2000 años, los que crucificaron a Jesús hace 2000 años, los que gritaron crucifícale a Jesús hace 2000 años, ¿eran profesos del pueblo de Dios? ¿Eran nominales del pueblo de Dios? ¿O eran romanos y paganos que no conocían la ley de Dios? Y esta historia se está repitiendo ahora. Esta historia se está repitiendo ahora. Y yo necesito que el Señor me dé el certificado. ¿Soy justo o soy injusto? El Señor dio ese certificado. Leámoslo aquí, en el libro de Job. En el libro de Job, hermanos, el Señor dio ese certificado. Es tiempo de estar certificados por el Cordero de Dios en este tiempo. Es tiempo de que tú tengas el certificado de la vestidura blanca, de haber sido justificado por la sangre de Jesús. Escuchen. Primer versículo, primer capítulo de la historia de Job. La historia de Job que él nunca pensó que se iba a escribir. Que él murió y no supo que esta historia se había escrito de él. Hubo un varón
en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El testimonio de un hombre que en su tiempo estuvo listo para ser de los 144,000. Hoy es el tiempo de ser uno de los 144,000. Pregunto, ¿hay un testigo en el cielo que pueda dar ese certificado de tu vida? ¿O el testigo fiel de la Odisea no puede dar ese certificado de tu vida? Versículo 7 dice, habla aquí de un encuentro, hermanos, que solamente yo puedo aceptar por la fe. Ojalá, mis queridos hermanos, que tú y yo por la fe encontremos la justicia de Jesús, por la fe. Versículo 7, capítulo 1 de Job. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién? Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Un diálogo entre el Señor, el soberano creador, y el soberano impostor. Los dos soberanos. El soberano de la justicia y el soberano de la iniquidad. El soberano del amor y el soberano del egoísmo se encontraron. Y el Señor le hace una pregunta. ¿De dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, estamos en la hora de este testimonio para los justos y los fieles. Estamos en la hora de este testimonio. ¿Puede el Señor declarar sobre tu vida lo mismo que declaró sobre Job? ¿Y puede Él darle esta certeza de tu vida delante de Satanás en este conflicto entre el bien y el mal? Es mi gran necesidad. Mi gran necesidad de tener este certificado de que delante de Dios somos justos. Déjeme terminar este pensamiento con lo siguiente. Abramos nuestra palabra en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, porque el Antiguo Testamento da testimonio de un varón justo, recto, perfecto, delante de Dios. Y Lucas capítulo 1 en el Nuevo Testamento da otro testimonio, en otro contexto histórico, pero el mismo testimonio. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer
de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios. He aquí otro testimonio, semejante y parecido al testimonio de Job, pero ahora con una diferencia, porque en el testimonio de Job solamente el esposo era justo, recto, temeroso de Dios. Había pasado por el calvario de la contradicción de una esposa que le dijo: maldice a Dios y muérete. Uy, qué clase de esposa. Pero él permaneció justo, recto, temeroso de Dios, frente a una esposa que el enemigo utilizó para hacerlo nominal y apostatar de su confianza en la soberanía de lo que Dios había hecho en su vida. En Lucas capítulo 1, nosotros encontramos lo opuesto, un matrimonio, una familia que era una. En Job solamente él era Ejad, solamente él era uno con Dios. Su esposa había rechazado ser uno con Dios. Pero aquí tenemos a Zacarías y a Elizabeth, esposo y esposa, ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Guardaban la ley, sellados en los 10 mandamientos, sellados en los estatutos, sellados en la dieta, sellados en la comida, sellados. Y como consecuencia, el Señor les dio un hijo sellado desde el vientre con el Espíritu Santo. Mis amados, es tiempo de que tu hijo, es tiempo de que tus hijos sean sellados desde el vientre con el Espíritu Santo. Y es tiempo de que tú, como padre, es tiempo de que tú como madre, es tiempo que tú como esposo, es tiempo que tú como esposa recibas de la soberanía de Dios esta justicia, este carácter, este vestido blanco, este colirio, para que nosotros seamos certificados de ser uno con el Señor en esta hora final. El Señor te ha permitido a ti ser llamado a esta experiencia del vestido blanco. Y el Señor ha trabajado para impedir que el enemigo se interponga en este camino para ser investido con el vestido blanco. Es la hora, mis amados, es la hora, mis amados, de ser justos e irreprensibles, perfectos, también, como es la palabra hebrea, delante de Dios e irreprensibles. Esa es la hora. No hay tiempo para más. Los que habitan al abrigo de Dios. Si tú has permitido habitar al abrigo de Dios y morar bajo la sombra del Omnipotente, no hay nada que temer en esta hora final, cuando el aire está contaminado, cuando el cielo le ha permitido a Satanás contaminar el aire, y nosotros somos víctimas de esta pestilencia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegará, porque el Omnipotente, soberano, le ha permitido al enemigo
asfixiar, ensuciar, contaminar, destruir la atmósfera, el aire, lo más importante, el elemento más importante para la vida, el aire. Y mientras el Señor le ha permitido al enemigo hacer estas cosas, le ha impedido a ti, nos ha impedido a nosotros, nos ha querido impedir a este pueblo que seamos contaminados con estas pestilencias. Hermanos, ojalá que tú y yo entendamos la hora, entendamos el momento, entendamos lo que está sucediendo en este final del conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre las potestades del soberano creador y las potestades del soberano egoísta, dueños del misterio de iniquidad que están contendiendo para destruir a los que más pueda, porque tiene grande ira, y al Salvador, al Cordero de Dios, para permitir que tú y yo seamos vestidos con el vestido blanco, con la justicia de Jesús, con el carácter de Jesús, lo único que tú y yo llevaremos al cielo. Hermanos, mucho más para decir, pero me imagino que el tiempo se ha acabado. Vamos a orar y a decirle al Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, conforme a la multitud de tu amor, conforme a la multitud de tus piedades, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tu amor, de tu sacrificio, de tu justicia, de tu obra redentiva, y sálvanos. Sálvanos de nuestro yo, sálvanos de nuestro egoísmo, sálvanos de nuestro orgullo, sálvanos de esta condición caída, sálvanos de esta naturaleza que hemos aceptado. Sálvanos, Señor, y no permitas que permanezcamos en pecado. Danos el privilegio de permanecer como José, de permanecer como Elías, de permanecer como Juan el Bautista, de permanecer como Enoc en tus caminos. Oremos. Amado Padre, tú eres el omnipotente que has querido ser nuestra sombra en este tiempo final. Permítenos ser conscientes, Señor, que tú quieres que vivamos bajo la sombra del omnipotente, del soberano, que está salvándonos a nosotros, que está santificándonos a nosotros y que está próximo para glorificarnos en el momento en que tú aparezcas por segunda vez. Permite, amado Padre, que esta pestilencia, que esta contaminación del aire que tú has permitido y que tú no has impedido, permite, amado Padre, que esta señal en nosotros haga el impacto que tú te has propuesto, porque tú te has propuesto convertir el mal en bien, en beneficio de aquellos que serán herederos de salvación. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú eres capaz, Señor, de convertir el mal de estas señales y estas evidencias en salvación para aquellos a los cuales tú estás detrás de ellos siendo el socorro y has trabajado para no permitir que nuestro pie resbale y caiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos hasta aquí profesar tu ley. Escríbela, séllala, establécela en cada cromosoma de nuestra vida, en cada neurona de nuestra mente, en cada nervio de nuestro ser. Escribe tu ley y sella tu ley en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo suplicamos
Te lo rogamos, Señor, te lo esperamos, Señor, todo en los méritos y en el nombre de aquel que expiró en el Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.